Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo, el País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube, búsquenos en YouTube, El País en Blanco, danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo, El País en Blanco. Entonces, siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 7 de febrero del año 2024, y hay un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y que no podemos dejar de analizarlo porque es un tema de gran connotación social en la República Dominicana y ha sido el hallazgo supuestamente de una desmantelación de una cantidad de parábolas que tiene que ver con internet en la cárcel de La Victoria, la cárcel más poblada que tiene la República Dominicana, y eso es algo preocupante porque desde este centro penitenciario son muchos los crímenes que se organizan en nuestro país. Entonces, esta noticia que ha sido publicada la tarde de este miércoles en el periódico El Nacional dice: no hay culpable por la red operaba en la cárcel. Lo podemos ver ahí en grande en el periódico El Nacional en su primera plana. Y esto es preocupante. Vamos a leer la información íntegra. A 4 días de desmantelar la red clandestina de internet que operaba en la cárcel de La Victoria, aún la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, DGSPC, no ha establecido culpabilidad contra los responsables de permitir la entrada de estos equipos al centro penitenciario. Ante la gravedad del caso, que se ha convertido en una práctica habitual en ese centro del viejo régimen carcelario, la DGSP ha limitado a informar a que se determine si hubo complicidad del personal de seguridad que presta servicio en la cárcel de La Victoria para permitir la entrada de los equipos utilizados por la red de internet clandestina desmantelada en ese centro penitenciario. Los primeros es que no es posible la instalación de esta cantidad de parábola dentro de la cárcel de La Victoria si no es una combinación directamente por las autoridades de este centro penitenciario. Todo lo que entra a la cárcel debe ser verificado y no es verdad que se va a instalar este sistema de parábola en esta cárcel si no es directamente con una autorización u orden de las autoridades de este centro, porque para instalar esto aquí hay que llevarla en un vehículo y a pesar de eso es una cantidad de alambre, todo eso, y no es verdad que se van a instalar todas estas parábolas para hacer una red de internet sin que las autoridades de centros penitenciarios tengan conocimiento de esta situación.
Entonces aquí no es que no haya culpables, sino es que la culpabilidad es totalmente compartida entre las autoridades y quienes instalaron estas parábolas, porque son situaciones que no suceden si no es por una autorización de las autoridades en este caso. Esa es una situación, eso demuestra una vez más del negocio y la corrupción que hay dentro de este centro penitenciario, y eso es una situación que se debe investigar, que se debe aclarar, porque esto no es algo que ha surgido de la nada. Estos son procesos que se llevan a cabo a través de los días, a través de los meses y quizá hasta de los años. Hacer una instalación de esta magnitud en un centro penitenciario, no es verdad que las autoridades no tienen conocimiento. Eso, aquí entiendo que las autoridades del sistema penitenciario deben dar la información correcta y dejar de estar hablándole cosas que no son a la sociedad, porque todos sabemos que para entrar cualquier cosa dentro del centro penitenciario, aún sea un teléfono, aún sea un teléfono celular como este, por ejemplo, eso va en complicidad con las autoridades. Ahí nada entra sin que las autoridades no se den cuenta o estén combinadas para permitir que entren cualquier cosa a este centro penitenciario. Nosotros analizamos, y si vemos el negocio de la cárcel de la Victoria, la cantidad de millones de pesos que se mueven ahí cada miércoles y domingo, y que además de eso, de los miércoles y los domingos, también en los días de semana es la misma situación, es decir, aquellos días que no son de visita, ese tipo de situación, se mueve una cantidad de recursos en esta cárcel, y por eso nosotros vemos que el mismo municipio de La Victoria, o distrito, ahora municipio, no está de acuerdo con que sean trasladados los internos que están en este centro penitenciario, porque entienden que la cárcel de La Victoria es la principal entrada de divisa a este municipio, y esa es la realidad. Entonces nosotros pudimos ver en la administración pasada, en la administración de Danilo Medina, por ejemplo, que ya una parte de el centro penitenciario Las Parras, o la Nueva Victoria, como la gente le dice en Guerra, que se llegó hasta a inaugurar una parte de estas edificaciones para que ya fueran trasladados algunos presos de los que están en La Victoria a la Parra o la Victoria Nueva. Y entonces el gobierno puso una cantidad de obstáculos y manipulación de que había sido una construcción hecha con la corrupción, que habían vicios de construcción y un sinnúmero de cosas por el cual Jean Alain está guardando prisión, mientras que los que hicieron estos centros, como por ejemplo Lisandro Macarrulla, no fueron procesados. Sí, Jean Alain fue procesado y se encuentra guardando prisión todavía, prisión domiciliaria. Entonces, todo esto que fue una manipulación perversa de parte del gobierno, para que ahora, entonces, ya con esta situación que ha sucedido en la cárcel de La Victoria, entonces se haga una licitación y entonces a gastar una cantidad de dinero en la reconstrucción de este centro penitenciario ya inaugurado en su gran mayoría por la administración de Danilo Medina y el apresamiento de Jean Alain. Entonces ahora hay una nueva licitación
para que un grupo se busque un dinero. Porque a pesar de que un grupo se va a buscar un dinero, pero ahí hay una cantidad de recursos que fueron pagados a los mismos constructores de esta edificación, ahora en el gobierno de Luis Abinader, en la administración de Miriam Germán, que aún le han seguido pagando a estos constructores. Entonces, esa es la situación. El negocio y la manipulación del gobierno no ha permitido que estos presos de la cárcel La Victoria sean trasladados a las cárceles de Las Parras o la Nueva Victoria. Entonces vemos una vez más que la complicidad de la corrupción de las autoridades de la cárcel La Victoria han permitido todo este tipo de situaciones, porque la cárcel La Victoria es un buen negocio para todos aquellos que llevan allá para dirigir este centro penitenciario, el centro penitenciario más importante de la República Dominicana, por la cantidad de presos que tiene, más de 10,000 personas que están alojadas en este centro penitenciario, que ya está, que no caben más, pero aún siguen metiendo personas a este centro. Y eso es algo preocupante por la situación que se vive ahí, que se vive a diario, la cantidad de problemas que a diario se vive en este centro penitenciario. Y eso es preocupante, muy preocupante, mientras este caos y el desorden que opera en la cárcel La Victoria, hay una cantidad de los administradores de estos centros que se buscan millones de pesos a través del caos y desorden que opera en este centro penitenciario. Así es que esta es una situación, esto no es de esperar, es una situación de que todas estas parábolas fueron instaladas en este centro penitenciario a través de órdenes y permisos de las autoridades del centro, y eso no se le puede decir a ningún ciudadano de que no hay culpable de esta red que operaba en la cárcel La Victoria, porque si se hace la investigación hay que comenzar con los administradores de la cárcel para entonces poder comprender de que son ellos quienes han dado los permisos para que entren a instalar estos equipos electrónicos de tecnología para poder hacer una cantidad de operaciones delictivas como hacen los presos en su gran mayoría, organizando crímenes, organizando un sinnúmero de procesos para el crimen organizado, y eso no es más que la irresponsabilidad y la complicidad de las autoridades de este centro en combinación con este tipo de delincuentes. Y eso no es de una situación que hay que ir a la NASA, que hay que ir a Harvard para poder investigar quiénes son los que tienen la culpabilidad, quiénes fueron los que dejaron entrar toda esta cantidad de parábolas, porque eso lo vemos a diario y se ha convertido en común al ver cualquier persona que esté guardando prisión en la cárcel La Victoria con un teléfono, sin importar el tipo de teléfono que sea, porque aquí todo se le permite a estos internos o presos, y más cuando manejan 2 o 3 pesos. Y esa es la realidad. Entonces, esa realidad que vemos ahí es una realidad que ha sido a través de la complicidad de las autoridades con los delincuentes o crímenes organizados, porque es una realidad y lo pudimos ver hace varios meses o años, donde se desmanteló un cable de fibra óptica que iba directamente desde Sabana Perdida hasta la cárcel de La Victoria, y que todo esto era pagado por personas
que están guardando prisión, que están ligados a la delincuencia, pero que pagan para mantener estos servicios en el centro penitenciario. Y todo esto pago es a través directamente de las autoridades del centro, porque si las autoridades del centro no permiten que entre nada, ahí no entra nada. Y esa es la situación. Así es que con este tipo de situación de las parábolas en la cárcel de la Victoria es algo que preocupa, porque sigue operando más la delincuencia organizada, y eso es preocupante porque las autoridades debieron de tomar carta en el asunto, y las personas quienes instalaron estas cámaras, quienes son responsables de dar orden para que las parábolas estén instaladas, es algo que debe ser preocupante y que el gobierno debería investigar para que sean sometidos a la acción de la justicia, porque esto no se corresponde en un centro penitenciario, un centro que debería de tener las señales telefónicas bloqueadas, y no con estos centros de red de internet totalmente alterada, y además de eso en complicidad con las autoridades del centro penitenciario. Así es que el llamado a las autoridades a que den la información, porque toda esa información son fáciles de conseguir y que se encuentran directamente dentro de la misma cárcel La Victoria y en la complicidad de las autoridades. Entonces, esto no puede seguir sucediendo ante la inseguridad ciudadana que vive la República Dominicana, con esta cantidad de crímenes y procesos judiciales que se crean y que se hacen, se planifican desde la cárcel de La Victoria y otra cárcel a nivel nacional. Así es que las autoridades deben de prestar asunto y prestar atención a este caso, que es muy grave, y hacer la debida investigación, y que carga todo aquel que tiene que caer por este tipo de situación que atenta contra la seguridad, la tranquilidad, tanto de aquellas personas que se encuentran guardando prisión como de los que están fuera por problemas, ya que aquí todos sabemos que desde la cárcel se planifican los homicidios, los asesinatos, los robos, los atracos, y se planifica todo lo de crimen organizado. Entonces hay que prestarle mucha atención, y el llamado a las autoridades a que den los nombres de este grupo de irresponsables que ha permitido esta cantidad de parábolas de internet que ha sido directamente cuestionado ante las autoridades por esta red que operaba en la cárcel La Victoria sin el consentimiento, entre comillas, de las autoridades, ya que las autoridades del centro penitenciario tienen conocimiento de todos estos instrumentos que entran a la cárcel, porque ahí no se mueve una aguja, no se mueve una hoja sin que las autoridades tengan conocimiento de este tipo de situación en la cárcel, ya que se trata únicamente de un negocio para lucrar, bien lucrado, a todos aquellos de que se dedican a trabajar en este centro penitenciario en el área administrativa, en perjuicio de la sociedad dominicana. Así es que el llamado a prestarles mucha atención, y que cargan los culpables de este tipo de situación de la red que operaba de manera ilegal en la cárcel La Victoria, únicamente por un negocio de conseguir dinero en contra de la sociedad de la República Dominicana.